Durante la cena de empresa, sus ojos brillaron como nunca antes. Ella sonrió como si nada pudiera destruirla, pero yo lo sabía. Lo sabía todo. El vestido rojo que eligió, el perfume que parecía pedir a gritos atención y la forma en que inclinó su cuerpo hacia él, el hombre que firmaba mis cheques, el hombre que respetaba. Mi jefe. Su amante. Mis dedos temblaron mientras sostenía la copa de vino, pero mi voz no falló. Esperé hasta el momento justo, hasta que el silencio perfecto se instaló entre risas y brindis por hablar. Las palabras salieron agudas, llenas de desprecio. Nos estamos divorciando. Descubrí todo sobre ti y tu amante. Y sé que él es el jefe. Ella se quedó helada. La sonrisa desapareció y el brillo de sus ojos se apagó como una llama aplastada por el viento. Los ojos alrededor de la mesa se volvieron hacia nosotros. Algunos vasos se detuvieron a medio camino de sus labios, otros cayeron y esparcieron el líquido rojo por el suelo como sangre. Intentó abrir la boca, tal vez para negar, tal vez para suplicar. Pero no hubo tiempo para respuestas. No quería respuestas. Quería ver cómo su mundo se desmoronaba. En ese momento todo se mezcló en la cabeza, los besos escondidos, los mensajes borrados, las excusas para salir antes o llegar más tarde. Había visto los rastros de perfume en su camisa que no eran míos y los regalos costosos que aparecían sin explicación. Había dicho las mentiras una a una, hasta que todas formaron un mosaico grotesco que reveló la verdad. Ella juró que me amaba. Juró durante años. Y ahora, allí, delante de todos, la verdad ardía en mi garganta como un veneno. El hombre que ella había elegido en secreto, el mismo que me estrechaba la mano en las reuniones, que me promovía y elogiaba mi trabajo, ahora me miraba con los ojos muy abiertos de un cobarde sorprendido en el acto. Me levanté de la mesa sin esperar respuesta. El sonido de sus tacones en el suelo resonó detrás de mí. Ella me siguió, suplicando. Déjame explicarte, por favor, puedo explicarte. Su voz temblaba, pero seguí caminando, sintiendo cada mirada ardiendo en mi espalda. Cuando llegamos al pasillo vacío, me di la vuelta. ¿Explicar qué? ¿Que me engañaste con mi jefe? ¿Que mientras yo trabajaba para mantener esta casa, tú estabas entre sus sábanas? ¿Explica cómo me miraste a los ojos y me dijiste que me amabas cuando me apuñalaste por la espalda? Ella lloró. Intentó tomar mi mano, pero la aparté. Esto es una locura, te amo. Fue un error estúpido, estaba confundida, la interrumpí. ¿Confundido? ¿Confundido mientras subía a su auto? ¿Confundido al elegir ropa interior nueva para complacerlo? ¿Confundido cuando me besó antes de salir a su encuentro? Sus palabras se convirtieron en sollozos desesperados. Pero no había lugar para la compasión. Ella destruyó todo. Cada promesa, cada plan, cada momento. Le entregué mi corazón y ella lo destrozó sin dudarlo. Pero había algo que ella no sabía. Algo que descubrí esa tarde, antes de ir a cenar. Algo que haría aún más cruel esta traición. Intentó manipularlo todo, incluso la separación. Y cuando saqué el sobre de mi bolsillo, entregándole los documentos que ya estaban listos, su rostro palideció. Esto no puede estar pasando, susurró. Por favor, hablemos de esto. No hagas eso aquí. Pero ya era demasiado tarde. Ella ya lo había hecho y ahora yo le devolvía el golpe. La cena de empresa terminó en silencio. Nadie se atrevió a acercarse. El amante, el jefe no tuvo el valor de decir nada. Desapareció de la mesa como un ladrón que huye de un atraco, ¿y yo? Salí de allí con algo más que rabia. Salí con un plan. Un plan que garantizaría que ninguno de ellos se saliera con la suya. Porque mientras ellos tramaban mentiras y traiciones, yo ya había tramado mi venganza. Pero lo que ella no sabía, lo que nadie en esa habitación sabía, era que yo tenía algo aún más grande que revelar. Algo que no solo destruiría su caso, sino que también arrancaría el suelo en el que se encontraban debajo de ellos. Y cuando llegara el momento, comprenderían que el juego estaba lejos de terminar. Porque el peor secreto aún no había sido revelado. Y cuando así fuera, ni ella ni él estarían preparados para el impacto.
Bienvenido al canal donde revelamos los secretos más oscuros y las devastadoras consecuencias de la traición. Aquí nunca apoyamos ni fomentamos la infidelidad. Todas las historias son ficticias, pero contienen una poderosa lección sobre cómo la traición puede destruir vidas, familias y sueños. Prepárate para sumergirte en una narrativa intensa, llena de giros y emociones. Esta historia te atrapará de principio a fin y te dejará sin aliento. Ahora, siéntate, respira hondo y prepárate para escuchar una historia impactante. Las suaves luces del restaurante proyectaban reflejos dorados en las copas de vino cuidadosamente colocadas sobre la mesa, mientras sonrisas discretas y conversaciones en voz baja configuraban el ambiente elegante de la velada. Isen se ajustó los puños de su camisa impecablemente planchada y miró a su alrededor, observando los detalles del sofisticado entorno. Siempre había algo magnético en sucesos como ese, algo que lo hacía sentir parte de un círculo selecto, aunque en su interior aún llevara huellas del joven inseguro que empezó sin nada. Su presencia allí, entre los ejecutivos exitosos y sus impresionantes esposas, fue una prueba más de lo mucho que había logrado. A su lado, Claire se acomodó su cabello rubio impecablemente peinado, haciendo juego discretamente con el reflejo del cristal. Destilaba elegancia, pero también una serenidad cultivada a lo largo de los años. Claire era el tipo de mujer que sabía cómo comportarse, cómo hablar, cómo encantar sin parecer forzada. Isen siempre había admirado esta habilidad en ella. Era como si Claire hubiera nacido para ocupar ese espacio, siempre cómoda en el centro de atención, siempre segura de sí misma. Pero esa noche, algo en Claire parecía diferente. Se veía hermosa, como siempre, pero había una sutil tensión en sus hombros, una mirada perdida que Isen no podía descifrar. Por un momento quiso preguntar si algo andaba mal, pero se detuvo. Esa noche fue importante. Se había esforzado demasiado para llegar hasta aquí y no iba a permitir que pensamientos extraños se interpusieran en su camino. Los dos tenían una historia que fácilmente podría describirse como inspiradora. Isen y Claire se conocieron en la universidad, cuando él todavía compartía un apartamento estrecho con dos amigos y sobrevivía con trabajos ocasionales, mientras que ella ya llamaba la atención como una de las estudiantes más prometedoras del curso de marketing. Claire parecía inalcanzable en ese momento, pero él se ganó su corazón con su determinación y su discreto encanto. Los años siguientes estuvieron marcados por sacrificios y logros. Isen ha construido una sólida carrera en gestión empresarial, mientras que Claire ha destacado en el mundo del diseño de interiores. Eran la pareja perfecta a los ojos de los demás, jóvenes, ambiciosos y profundamente enamorados. Isen solía decir que Claire era su ancla, la mujer que lo mantenía centrado mientras navegaba por las turbulentas aguas de los negocios. Su matrimonio parecía inquebrantable. Viajes románticos, cenas planeadas con cariño, sorpresas inesperadas. Durante mucho tiempo, todo esto fue suficiente para mantener encendida la llama. Pero como ocurre con muchas parejas, los años han traído cambios sutiles. Las sonrisas antes espontáneas empezaron a parecer ensayadas. Las largas conversaciones fueron reemplazadas por cómodos silencios y las cenas románticas dieron paso a comidas rápidas frente al televisor. Aún así, Isen nunca dudó de Claire. Había algo en la forma en que ella lo miraba, incluso cuando estaban en silencio, que lo hacía sentir seguro. Sabía que el trabajo exigía mucho de ambos, sabía que las jornadas agotadoras a veces les quitaban el entusiasmo, pero creía que todo eso era parte del proceso. Sin embargo, en los últimos meses, Isen ha comenzado a notar cambios sutiles. Claire empezó a salir más temprano y a llegar más tarde. Sus mensajes se hicieron más cortos y sus disculpas más frecuentes. Aún así, no lo cuestionó. No porque no quisiera saberlo, sino porque confiaba en ella. Él siempre confió. Esa noche, mientras Claire se reía de algo que el jefe de Isen había dicho al otro lado de la mesa, él la miraba con una mezcla de orgullo e inquietud. Había una ligereza en su forma de sonreír, una facilidad que él no había visto en mucho tiempo. Por un momento, se preguntó si esa sonrisa era para él o si, de alguna manera, Claire ya se había desconectado. Pero Isen desechó ese pensamiento tan rápido como le llegó. Tenía planes para esa noche, planes para reavivar la llama entre ellos. Tal vez fue solo el nerviosismo lo que le hizo dudar. Ya había pasado tanto tiempo preparándose para ese momento, invertido tantas horas en ese proyecto que lo haría aún más estable,
que la idea de perder a Claire le parecía absurda. Al otro lado de la habitación, Claire apartó la mirada de su jefe y se encontró con los ojos de Isen. Ella sonrió, pero la sonrisa parecía forzada, como si quisiera convencerlo de algo. Él respondió con un discreto gesto de la mano, aunque sentía el peso de esa expresión. Algo andaba mal. Mientras continuaba la conversación en la mesa, Isen luchaba por ignorar los pensamientos que seguían apareciendo. Recordó cuando Claire empezó a dejar su teléfono celular boca abajo, algo que nunca antes había hecho. De las conexiones que terminaron abruptamente nada más entrar a la habitación. De los regalos que aparecieron sin explicación. Quería creer que todo tenía una explicación lógica, quería ignorar la creciente sensación de que algo estaba sucediendo ante sus ojos. Después de todo, Claire siempre había sido honesta. Siempre. Pero mientras estaba sentado allí, viéndola reír y hablar con tanta naturalidad, Isen sintió que el primer hilo de duda se enroscaba en su garganta. El aire se volvió pesado y tuvo que obligarse a respirar profundamente. Se suponía que esa noche sería una celebración. Se negó a cambiarla por algo diferente. Cuando el camarero se acercó para volver a llenar su vaso, Isen notó cuánto le temblaba la mano. Lo disfracó, ajustándose la corbata y sonriendo a sus compañeros. Necesitaba mantener el control. La noche continuó con discursos y brindis, pero la mente de Isen estaba lejos de allí. Apenas escuchó las palabras de su jefe mientras elogiaba los resultados del último trimestre o las risas que resonaban después de las bromas internas. Lo único en lo que podía concentrarme era en Claire y los pequeños detalles que habían pasado desapercibidos durante tanto tiempo. Mientras los aplausos llenaban la sala, Isen volvió a mirar a Claire. Se veía hermosa, pero había algo en sus ojos que él no podía descifrar. Algo que parecía gritar pidiendo ayuda y, al mismo tiempo, esconder un secreto. Y luego, mientras el jefe se levantaba para dar otro discurso, Isen notó la breve mirada que Claire lanzó en su dirección. Fue rápido, casi imperceptible, pero suficiente para que todo lo que intentó ignorar finalmente encajara en su lugar. Y en ese momento, Isen supo que nada volvería a ser igual. Isen hizo girar el anillo en su dedo mientras miraba el vaso de whisky frente a él. El hielo se había derretido, pero él no se movió para tomar un sorbo. El bar del hotel estaba casi vacío, salvo algunas conversaciones ahogadas y el sonido ocasional de un vaso cayendo sobre el mostrador. Él no debería estar allí. No en ese momento. No solo. Aún así, no pudo reunir fuerzas para regresar a la habitación donde Claire probablemente ya estaba durmiendo, o fingiendo estarlo. Esa noche debería haber sido diferente. Había planeado todo, desde la ropa que usaría hasta las palabras exactas que usaría para sorprenderla con boletos para el viaje que siempre quiso hacer. Quería reavivar algo entre ellos, algo que parecía desaparecer como humo. Pero en cambio, terminó sentado en un bar, sintiendo el peso de una desconfianza que ya no podía ignorar. El recuerdo de la mirada de Claire durante la cena todavía estaba grabado en su mente. No fue solo la mirada, sino la forma en que se comportó toda la noche, como si estuviera dividida entre dos mundos y tratando desesperadamente de mantener las apariencias. Isen llevaba años aprendiendo a interpretar sus silencios, sus gestos sutiles y sus sonrisas que no llegaban a sus ojos. Y esa noche vio algo diferente, algo que le hizo sentir como si el suelo bajo sus pies estuviera a punto de desmoronarse. Cuando finalmente subió a su habitación, el estrecho pasillo le pareció más largo que nunca. Abrió la puerta con cuidado, esperando encontrar a Claire acostada en la cama, tal vez ya dormida. Pero ella no estaba allí. La habitación estaba vacía, las luces apagadas y la cama intacta. Isen sintió que su corazón se aceleraba. Trató de convencerse a sí mismo de que ella podría haber bajado a buscar algo o tal vez estaba en el spa del hotel. Aún así, sus instintos gritaban algo diferente. Se sentó en el borde de la cama y esperó. Los minutos se convirtieron en casi una hora hasta que el sonido de la puerta abriéndose lo sacó de sus pensamientos. Claire entró corriendo, con el pelo un poco desordenado, como si se hubiera pasado las manos por él varias veces. Se detuvo cuando lo vio sentado allí. Él la miró y notó cómo sus ojos se abrieron como platos por un breve segundo antes de recuperar la compostura. Claire sonrió, pero la sonrisa parecía tan frágil que podría romperse en cualquier momento.
Ella dijo que fue a tomar un té al vestíbulo y que no quería molestarlo, pero su voz se apagó en la última palabra. Isen no respondió de inmediato. Él simplemente la miró fijamente, buscando en sus ojos algo que confirmara lo que ya temía. Los días siguientes estuvieron marcados por un silencio que pesó más que cualquier discusión. Claire evitó mirarlo a los ojos y Isen comenzó a notar pequeños detalles que antes había ignorado. Su celular, que nunca se apartó de su lado, los mensajes que llegaron a altas horas de la noche, las llamadas que fueron atendidas fuera de su alcance. Estaba tratando de alejar esos pensamientos, pero cada pista lo llevaba a la misma conclusión. La semana siguiente, Isen decidió poner fin a sus dudas. Mientras Claire se duchaba, él tomó su teléfono celular de la mesita de noche. Le temblaron las manos cuando abrió la pantalla. Los mensajes recientes no mostraban nada comprometedor, pero sabía dónde buscar. Fue en las fotos borradas donde encontró lo que buscaba. La primera imagen era demasiado inocente para preocupar. Claire estaba sonriendo en una mesa, sosteniendo una copa de vino. Pero en la siguiente foto, su sonrisa estaba dirigida a alguien. El hombre sentado a su lado, de traje, con la mano descansando casualmente en su pierna, era alguien que Isen conocía muy bien. El jefe. El shock hizo que el pecho de Isen se tensara. Siguió revisando las fotos, viendo a Claire en diferentes momentos, sonriendo, bailando, con los ojos brillando de una manera que no había visto en años. Las fechas estaban ahí. Mientras él trabajaba hasta tarde, mientras él organizaba planes para su futuro, ella vivía otra vida. Cuando Claire salió del baño secándose el cabello, encontró a Isen sentado en la cama con su teléfono celular en las manos. No necesitaba decir nada. Su rostro se puso pálido al instante y las palabras que intentó pronunciar se atascaron en su garganta. Isen no gritó. No arrojó nada contra la pared. Simplemente se levantó y caminó hacia la puerta. Claire corrió tras él, rogándole que se quedara y la escuchara. Dijo que podía explicarlo, que no era lo que parecía. Pero él ya lo sabía. Lo supiste desde el momento en que viste la primera foto. Cuando bajó al vestíbulo, sintió el aire pesado. Todo parecía girar a cámara lenta. El rostro del jefe apareció en su mente, las sonrisas confiadas durante las reuniones, las palabras de aliento, los ascensos que parecían tan merecidos. Ahora, cada gesto parecía cargado de segundas intenciones. Claire lo alcanzó en el vestíbulo y lo cogió del brazo. Ella lloró, diciendo que había cometido un error, que nunca quiso lastimarlo, que todavía lo amaba. Isen se volvió hacia ella y en ese momento se dio cuenta de lo herido que estaba. No solo por la traición, sino por la forma en que había sucedido todo, la confianza rota, las mentiras cuidadosamente construidas, la humillación de saber que había sido engañado por dos personas cercanas a él. Claire siguió hablando, intentando llenar el silencio entre ellos, pero Isen apenas podía oírla. Su mente ya estaba en otra parte, calculando sus próximos pasos. La ira iba creciendo lentamente, mezclada con un oscuro deseo de venganza. Salió del hotel sin mirar atrás, dejando a Claire sola en el vestíbulo. Pero no fue el final. Aún no. Porque Isen sabía que había más en la historia. Algo que Claire estaba tratando desesperadamente de ocultar. Y cuando la verdad saliera a la luz, ninguno de ellos estaría preparado para el impacto. Claire estaba sentada en el sofá, con los ojos fijos en la puerta cerrada. Las luces del apartamento parecían más frías, casi opresivas, mientras el silencio se extendía como una presencia asfixiante. Sabía que Isen volvería. Lo sabía porque lo conocía mejor que nadie. No dejaría que la situación terminara así. Había ira en sus ojos, sí, pero también había preguntas, y Claire temía más las preguntas que los gritos. Juntó las manos en su regazo, tratando de calmar su respiración entrecortada, pero el sonido de la llave girando en la cerradura hizo que su corazón se acelerara. Isen entró y cerró la puerta con firmeza. Sus ojos eran fríos, duros, como si la persona que ella conocía hubiera desaparecido. Claire intentó levantarse, pero él levantó la mano y le ordenó que se quedara donde estaba. Por un momento pensó en correr a abrazarlo, suplicarle perdón nuevamente, pero sabía que él no estaba allí para eso. Sacó una silla, se sentó frente a ella y colocó un sobremanila sobre la mesa.
Claire tragó. Isen fue el primero en romper el silencio. Su voz era baja, pero tenía un peso cortante. Dijo que necesitaba escuchar la verdad, toda la verdad, y que esta vez no aceptaría medias palabras ni vagas excusas. Claire sintió que se le hacía un nudo en la garganta, pero sabía que no tenía otro lugar a donde huir. Ella comenzó a decir que nunca quiso lastimarlo, que todo se salió de control, pero Isen golpeó la mesa con su mano, haciéndola hacer una mueca. Quería la verdad, no arrepentimientos. Comenzó lentamente, hablando de cómo se sentía abandonada en los últimos años, de cómo se había perdido entre los roles de esposa perfecta y mujer invisible. Le dije que no estaba justificando nada, pero necesitaba que él entendiera cómo llegó allí. Isen la interrumpió diciendo que nada justificaba lo que hizo y Claire no estuvo en desacuerdo. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro al admitir que la aventura con su jefe comenzó como algo superficial, algo que creía que podía controlar. Ella dijo que él la hacía sentir deseada y valorada, pero pronto se dio cuenta de que había cruzado una línea de la que no podía volver. Isen escuchó en silencio, con los músculos tensos, pero lo que más le dolió fue la mirada en sus ojos, una mezcla de decepción y furia contenida. Claire continuó diciendo que intentó terminar con todo varias veces, pero su jefe siempre encontraba la manera de recuperarla, usando palabras dulces y promesas vacías. Quería ponerle fin, pero cada intento parecía arrastrarla aún más hacia el caos. Fue entonces cuando Isen tomó el sobre y lo abrió. Sacó un juego de documentos y los colocó sobre la mesa. Claire miró los papeles y sintió que se le daba un vuelco el estómago. Había extractos bancarios, contratos y registros de transferencias de dinero. Isen señaló las firmas y le preguntó si las reconocía. Claire empezó a negarlo, pero se detuvo cuando vio su expresión. Él lo sabía. Isen sabía que Claire y su jefe estaban malversando dinero de la empresa. Sabía que ella había firmado documentos autorizando los traslados, que no solo le había mentido a él, sino también a sí misma. Claire intentó explicarle que no sabía en qué se estaba metiendo, que solo firmó porque su jefe dijo que era algo temporal, una maniobra financiera que se resolvería en unas semanas. Isen se rió, pero fue una risa amarga. Él le preguntó si realmente pensaba que él creería eso. Dijo que mientras él trabajaba para asegurar un futuro para ambos, Claire se estaba cavando en un agujero del que quizás nunca podría salir. Intentó tomarle la mano, pero Isen le apartó el brazo. Le preguntó si tenía alguna idea de lo que eso significaba, si entendía que podían arrestarla por fraude. Claire entró en pánico. Dijo que nunca quiso hacer daño a nadie, que fue manipulada, que creía todo lo que decía su jefe. Ella le rogó a Isen que la ayudara, para encontrar juntos una solución, pero él se levantó y comenzó a caminar por el apartamento. Dijo que no podía creer que ella hubiera sido tan ingenua, tan débil. Le preguntó cuántas veces mintió mientras lo miraba a los ojos, cuántas noches durmió a su lado sabiendo lo que hacía. Claire cayó de rodillas, llorando y diciendo que haría cualquier cosa para corregir lo que había hecho. Ella prometió confesarlo todo y acudir a la policía si era necesario, siempre y cuando él no la abandonara. Isen se quedó quieto por un momento, mirándola como si estuviera mirando a un extraño. Dijo que ya no sabía quién era ella, que ya no podía confiar en ella. Pero Claire se levantó y lo agarró del brazo, desesperada. Dijo que su jefe la amenazó cuando intentó irse y que usó información personal para mantenerla bajo control. Ella dijo que su jefe tenía copias de los mensajes, correos electrónicos y transferencias, y que si no continuaba, entregaría todo a la policía, arruinando no solo a ella, sino también a Isen. La ira de Isen alcanzó su punto máximo. Golpeó la mesa, derribando el vaso que aún estaba allí. Gritó que Claire debería haber confiado en él, que juntos podrían haber solucionado cualquier problema, pero en lugar de eso ella decidió traicionarlo y ponerlo en riesgo. Claire intentó defenderse, diciendo que tenía miedo, que no sabía cómo salir de esa situación, pero Isen no quería escucharlo más. Tomó los documentos y salió del apartamento, dejando a Claire desplomada en el suelo. Ella gritó llamándolo, le rogó que volviera, pero la puerta ya se había cerrado. Claire sintió el peso de las consecuencias cayendo sobre ella como una avalancha. Afuera, Isen caminaba sin rumbo fijo, sintiendo que se le oprimía el pecho. La traición de Claire fue una herida abierta, pero lo que más lo consumía era la sensación de que todo había sido una farsa,
el amor, los planes, los sueños. Y ahora sabía que necesitaba decidir su próximo paso, pero también sabía que el juego estaba lejos de terminar. Isen conducía sin rumbo fijo, las luces de la ciudad pasaban borrosas mientras la ira y la decepción palpitaban en su interior. Su respiración era agitada y sus manos agarraban el volante con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Se detuvo en un semáforo en rojo pero no pudo mirar hacia adelante. Los pensamientos seguían volviendo a Claire, a las palabras pronunciadas, a sus lágrimas y a las disculpas que parecían tan vacías. No sabía si lo que más le dolía era la traición o el hecho de que ella había puesto en riesgo todo lo que habían construido a través de mentiras. El teléfono vibró en el asiento del pasajero. Miró el nombre en la pantalla y presionó el botón para rechazar la llamada. Claire había llamado al menos 10 veces desde que dejó el apartamento. Los mensajes se acumularon, pidiéndole que volviera, que la dejara explicar más, que no la abandonara. Pero no quiso oír más. Al menos no en ese momento. Estacionó el auto frente a la oficina de la empresa, el edificio era imponente y silencioso a esa hora de la noche. No sabía por qué fue allí, tal vez por la necesidad de sentirse en control de algo, para recordarse a sí mismo que todavía había algo sólido en su vida. Usó su tarjeta de acceso para entrar y caminó hasta su habitación. El ambiente familiar no me brindó el consuelo que esperaba. En cambio, todo parecía cargado, como si las paredes contuvieran secretos que no quería enfrentar. Se sentó a la mesa y volvió a sacar el sobre, esparciendo los documentos sobre la superficie de cristal. Las pruebas estaban ahí, claras como el día. Transferencias firmadas por Claire, aprobaciones falsificadas y movimientos que conducían directamente al jefe. Su nombre estaba en todas partes, pero lo más repugnante era ver el nombre de Claire al lado. La mujer que amaba se había convertido en cómplice del hombre que admiraba y respetaba. La puerta de la habitación se abrió de repente y Isen miró sorprendido. Claire estaba allí, con los ojos rojos e hinchados y el rostro pálido. Sostuvo una bolsa como si fuera su último ancla y cerró la puerta detrás de ella, apoyándose en ella por un momento antes de dar un paso vacilante hacia adentro. Él se puso de pie, su silla raspando el suelo y le preguntó qué estaba haciendo allí. Claire respondió que no podía dejarlo solo, que no podía aceptar que todo terminara así. Ella avanzó, pero Isen levantó la mano y le dijo que se detuviera. Dije que no había nada más que decir, pero Claire no lo aceptó. Empezó a hablar demasiado rápido, casi desesperadamente. Ella dijo que lo sentía, que había sido manipulada y que nunca quiso lastimarlo. Dijo que su jefe la fue involucrando poco a poco, comenzando con pequeñas solicitudes de favores y, antes de darse cuenta, se vio atrapada en algo mucho más grande de lo que imaginaba. Ella dijo que intentó irse, pero él amenazó con exponerlo todo, amenazó con arruinar a Isen y que ella solo quería protegerlo. Isen se rió, un sonido corto y sin humor, y preguntó cómo mentirle y engañarlo podía considerarse protección. Claire se acercó y trató de tomar su mano, pero él se apartó, rechazando su toque. Dijo que ya no sabía quién era ella, que la miró y vio a una extraña. Claire cayó de rodillas y las lágrimas volvieron con fuerza. Ella le rogó que le diera otra oportunidad, le pidió que no los abandonara y dijo que haría cualquier cosa para corregir lo que había hecho. Pero Isen negó con la cabeza y dijo que había ciertas cosas que no se podían deshacer. La puerta de la habitación se abrió de nuevo y los dos se giraron para ver a su jefe parado allí. Entró con su confianza habitual, pero había algo en sus ojos, una inquietud oculta bajo la fachada controlada. Miró a Claire y luego a Isen, diciendo que pensaba que era mejor para todos hablar como adultos. Isen se abalanzó hacia adelante, agarrándolo por el cuello de su chaqueta y empujándolo contra la pared. Dijo que ya lo sabía todo, que tenía pruebas y que no las dejaría pasar. El jefe sonrió, incluso bajo presión, y dijo que Isen necesitaba pensar detenidamente antes de actuar. Tenía poder, conexiones y si Isen quería derrotarlo, se llevaría a Claire con él. Claire le gritó que se detuviera, tratando de separarlos, pero Isen no se movió. Dijo que preferiría verla pagar por lo que hizo que seguir viviendo una mentira. El jefe aprovechó la distracción para relajarse, acomodándose la ropa con una sonrisa provocativa. Luego lanzó la bomba. Dijo que Claire no solo lo sabía todo, sino que también estaba ayudando a esconder el dinero en una cuenta separada.
Mostró copias de documentos adicionales, revelando que parte de las transferencias iban a una cuenta a su nombre. Isen miró a Claire, esperando una negativa, pero ella bajó la cabeza. El jefe continuó diciendo que Claire se estaba protegiendo y que si quería, podía acabar con ambos a la vez. Isen sintió que le hervía la sangre. Cogió los papeles de la mesa y se los arrojó a la cara, diciendo que no iba a ceder al chantaje. Claire intentó intervenir, diciendo que no sabía que su jefe había hecho todo eso, que solo quería salir de esa situación. Pero Isen ya no podía oír. Tomó los documentos, salió de la habitación y los dejó allí, de pie en medio del caos que crearon. Cuando llegó al estacionamiento, Isen se sentó en el auto y finalmente sintió el peso de todo lo que había descubierto. La traición, las mentiras, el dinero robado. Pero lo que más le dolió fue darse cuenta de que Claire ya no era la mujer que creía conocer. Cuando el motor del auto rugió, Isen supo que la noche aún no había terminado. Tenía un plan. Y esta vez no habría lugar para arrepentimientos. Isen condujo por las calles vacías, sintiendo el motor del auto llenar el silencio que dominaba sus pensamientos. Los faros atravesaron la oscuridad, pero nada iluminaba el creciente vacío que se apoderaba de él. La verdad había sido arrojada sobre la mesa como una bomba, esparciendo metralla por todas partes, y ahora tenía que afrontar las consecuencias. La imagen de Claire arrodillada, suplicando perdón, se mezclaba con el recuerdo del jefe sonriendo, seguro de que se saldría con la suya. Isen sintió el sabor amargo de la humillación todavía atrapado en su garganta, pero no había lugar para las lágrimas. Ahora no. Su mano se apretó sobre el volante al recordar las palabras de su jefe. La amenaza implícita de destruir no solo a Claire, sino también su vida, era un cruel recordatorio de cómo este hombre interpretaba a las personas como si fueran piezas desechables. Isen sabía que el jefe no había llegado tan lejos sin estar preparado para enfrentarse a cualquier oponente. Pero lo que no sabía era que Isen ya no tenía nada que perder. Detuvo el coche frente al apartamento de un viejo amigo, alguien en quien sabía que podía confiar. Bajó las escaleras y llamó con fuerza a la puerta, esperando una respuesta rápida. Cuando se abrió la puerta, se encontró con una mirada confusa del otro lado, pero no perdió el tiempo en explicar. Dijo que necesitaba ayuda, que necesitaba a alguien que no hiciera preguntas y que estuviera dispuesto a enfrentar el fuego junto a él. El amigo dudó por un momento, pero la mirada de Isen fue suficiente para convencerlo de que no se trataba de una petición cualquiera. Sentado en el sofá, Isen extendió los documentos sobre la mesa, mostrándole a su amigo cada detalle de lo que había descubierto. Explicó cómo Claire se había involucrado con su jefe, cómo habían malversado dinero y cómo lo habían dejado en ridículo durante meses. El amigo escuchaba en silencio, asintiendo de vez en cuando, pero sin interrumpir. Cuando Isen terminó, hubo un pesado silencio en la habitación, roto solo por el sonido distante del tráfico en la calle. El amigo lo miró y le preguntó si realmente estaba dispuesto a llegar hasta el final, porque esto no sería solo un divorcio. Isen sabía que la respuesta correcta sería dudar, pero no lo hizo. Dijo que no podía dejar pasar esto, que necesitaba que se hiciera justicia, no solo para él, sino para todos los demás que habían sido manipulados por el jefe. Sabía que Claire también tendría que pagar el precio, y eso le dolía más de lo que estaba dispuesto a admitir. Al regresar a casa, Isen encontró a Claire sentada en el suelo del apartamento, rodeada de maletas abiertas y ropa esparcida. Ella lo miró con ojos hinchados y cansados, como si no hubiera dormido desde la última vez que se vieron. Ella trató de levantarse, pero él levantó la mano y le dijo que se quedara donde estaba. Claire le preguntó si había vuelto para quedarse o simplemente para recuperarla para siempre, pero Isen ignoró la pregunta. Dijo que necesitaba saberlo todo, cada detalle, cada decisión que ella tomara. Claire tragó saliva, tratando de organizar sus pensamientos, pero empezó a hablar. Contó cómo su jefe se acercó a ella, utilizando elogios y promesas para ganarse su confianza, y cómo todo empezó como un juego peligroso que ella creía controlar. Admitió que en algún momento se enamoró del sentimiento de ser deseada, de ser importante, pero pronto se dio cuenta de que estaba en un camino sin retorno. Lloró mientras decía que intentaba irse, que intentaba proteger a Isen del impacto de sus decisiones, pero el jefe seguía jalándola hacia atrás, recordándole las pruebas que tenía en su contra y las amenazas veladas contra el futuro de Isen.
Claire dijo que estaba aterrorizada, que sentía como si estuviera caminando sobre la cuerda floja, siempre a punto de caer, pero Isen no mostró ninguna reacción. Él le preguntó por qué nunca le había dicho nada antes, por qué decidió confiar en su jefe en lugar de en él. Claire dijo que no lo sabía, que le daba mucha vergüenza decírselo, que pensaba que podría arreglar todo antes de que él se enterara. Isen se acercó, la miró a los ojos y le preguntó si había algo más, algo que ella no le hubiera dicho todavía. Claire vaciló y él supo que había más. Confesó que el dinero no solo estaba escondido, sino que una parte ya se había gastado. Dijo que su jefe la convenció de invertir en negocios ficticios y ahora el dinero estaba repartido en cuentas imposibles de rastrear. Isen sintió que se le revolvía el estómago, pero se mantuvo firme. Dijo que ya no era su problema, que ella tendría que afrontar las consecuencias. Claire le rogó que no se rindiera con ella, que la ayudara a salir de ese lío, pero Isen simplemente tomó los documentos y se fue nuevamente, dejándola llorando en el suelo. Sabía que este no era el final, pero necesitaba tiempo para pensar, para determinar el siguiente paso. Mientras conducía, sus pensamientos se juntaron y formaron un plan. Sabía que no podía confiar en su jefe, pero también sabía que no podía exponer todo sin protegerse. Necesitaba encontrar pruebas adicionales, algo que pudiera utilizar para acabar con el jefe sin tener que llevar a Claire consigo. No importaba cuánto lo hubiera traicionado, una parte de él todavía quería protegerla, incluso si no podía perdonarla. Isen regresó a la oficina en medio de la noche, revisando archivos, correos electrónicos y registros financieros. Cada descubrimiento lo hacía sentir más enojado y más decidido. Encontró documentos que mostraban transferencias realizadas a otros empleados, evidencia de que el plan iba mucho más allá de Claire. Ese hombre había convertido la empresa en una junta directiva, manipulando a todos los que estaban a su alrededor. A la mañana siguiente, Isen encontró a Claire esperándolo en el estacionamiento. Estaba pálida y visiblemente demacrada, pero decidida. Dijo que quería ayudar, que había pensado durante la noche y sabía dónde encontrar las pruebas que necesitaba. Isen dudó, pero aceptó la ayuda. Juntos entraron a la empresa, fingiendo ser normales mientras buscaban los documentos que necesitaban. La tensión era palpable. Claire tembló mientras rebuscaba en los cajones de la oficina de su jefe, pero Isen mantuvo la calma, guiándola. Encontraron carpetas ocultas, recibos, registros de transacciones ilegales y copias de correos electrónicos comprometedores. Claire intentó decir algo, pero Isen la interrumpió, diciendo que tenían que salir de allí antes de que los vieran. Cuando llegaron al auto, Claire se derrumbó, lloró y se disculpó nuevamente. Isen sostuvo su rostro y dijo que todavía no significaba perdón, pero que estaban más cerca de terminar con todo. Mientras conducían, Isen sintió que algo cambiaba. Por primera vez en semanas, sintió que estaba recuperando el control, pero sabía que lo peor aún estaba por llegar. Claire todavía estaba a su lado, pero la confianza se había roto y no sabía si podría arreglarlo. Era casi medianoche cuando Isen detuvo el auto frente a un edificio antiguo. Tenían la evidencia, pero ahora necesitaban decidir su próximo paso. Y Isen supo que después de esa noche, nada volvería a ser lo mismo. Isen se quedó mirando el sobremanila sobre la mesa. Sus manos estaban firmes, pero su corazón latía rápido. Todas las pruebas estaban ahí. Transferencias ilegales, firmas falsificadas y un plan que iba mucho más allá de lo que había imaginado. El jefe no solo manipuló a Claire, sino también a otros empleados que habían sido víctimas de la red de mentiras y amenazas. Isen sabía que esta era su última oportunidad de resolver todo, pero el peso de la decisión aún pesaba sobre él. Claire estaba sentada al otro lado de la habitación, con los ojos fijos en el suelo mientras él intentaba organizar sus pensamientos. Parecía más frágil que nunca, pero había algo en sus ojos que demostraba que estaba dispuesta a afrontar las consecuencias. Se levantó, tomó el sobre y miró a Claire. Él le preguntó si estaba lista para hacer lo que había que hacer y Claire asintió, a pesar de que tenía la voz entrecortada. Dijo que estaba dispuesta a confesar todo si eso significaba derrotar a su jefe y darle a Isen la oportunidad de empezar de nuevo. Pero Isen sabía que no sería tan sencillo. La humillación, el dolor y la traición todavía ardían dentro de él, y no sabía si podría perdonarla aunque lo intentara.
Al día siguiente, Isen y Claire llegaron a la oficina del abogado. Le entregó los documentos y le explicó todo. El abogado analizó las pruebas y dijo que eran más que suficientes para llevar al jefe a prisión, pero advirtió que Claire también podría estar implicada. Claire levantó la cabeza y dijo que aceptaría las consecuencias, que ya había mentido durante demasiado tiempo y que ya no podía soportar ese peso. Isen guardó silencio y la observó mientras firmaba la declaración. La noticia se difundió rápidamente. El jefe fue detenido en su oficina, esposado delante de todos los empleados, y el impacto fue devastador. Los clientes empezaron a cancelar contratos y la reputación de la empresa se desmoronó. Claire fue llamada a declarar y se enfrentó a horas de interrogatorio, pero sus declaraciones fueron decisivas para confirmar el plan. Fue acusada de complicidad, pero obtuvo un acuerdo de culpabilidad, que redujo su sentencia a trabajos comunitarios y restitución parcial de las sumas malversadas. Isen observaba todo desde lejos, negándose a estar presente en los momentos más difíciles. Sabía que Claire estaba tratando de enmendar lo que hizo, pero para él, algunas cosas eran irreparables. El día que recibió los papeles del divorcio, firmó sin dudarlo y dejó que Claire se quedara con el apartamento. Ya no quería que nada lo atara al pasado. Claire intentó hablar con él varias veces, pidiéndole una última oportunidad, pero Isen mantuvo la distancia. Él dijo que necesitaba seguir adelante y que ella debería hacer lo mismo. Ella lloró, diciendo que nunca dejó de amarlo, pero él simplemente le agradeció por decirle la verdad al final y salió por la puerta, sin mirar atrás. Pasaron los meses y Isen rehizo su vida. Dejó la empresa, abrió su propio negocio y empezó a viajar a nuevos lugares. Aún sentía el peso de lo sucedido, pero también empezó a liberarse. En una de estas salidas conoció a alguien que le volvió a hacer sonreír. No hubo prisas, solo largas conversaciones y risas que parecían naturales. Por primera vez en mucho tiempo sintió que podía volver a ser feliz. Claire, por el contrario, tomó un camino más solitario. Cumplió condena e intentó rehacer su carrera, pero la mancha que dejó el escándalo lo complicó todo. Vivía con la culpa de lo que había hecho y sabía que nunca podría recuperar lo que había perdido. Intentó empezar de nuevo, pero el arrepentimiento era una carga que llevaba todos los días. Al final, el jefe se enfrentó al peor resultado. Tras ser declarado culpable de fraude y malversación de fondos, perdió todos sus bienes y fue abandonado por su esposa, quien solicitó el divorcio nada más salir a la luz el escándalo. En prisión, se convirtió en un número más, y el poder del que alguna vez alardeó quedó reducido a nada. Isen, ahora más fuerte y más sabio, ha aprendido a reconocer las señales que antes ignoraba. Sabía que volver a confiar sería difícil, pero también sabía que no podía dejar que el pasado definiera el futuro. Mirando hacia atrás, ya no sentí enojo, solo una aceptación silenciosa de que algunas lecciones se aprenden de la manera más difícil. Claire, por otro lado, quedó atrapada entre el deseo de redimirse y la realidad de que ciertas elecciones no pueden borrarse. Le escribió cartas a Isen pero nunca las envió. Los guardó en un cajón, como recordatorio de que el amor que perdió fue el precio de sus decisiones. Pasó el tiempo, pero las cicatrices quedaron. Isen siguió adelante y construyó un nuevo capítulo en su vida, mientras Claire seguía atrapada en las páginas del pasado. Y así, cada uno cargó con el peso de sus decisiones, demostrando que la traición puede destruir mucho más que una relación, puede destruir sueños, confianza y, a veces, incluso la propia identidad. Si te gustó esta impactante historia, deja tu comentario diciendo lo que te pareció. Queremos saber tu opinión sobre las decisiones de los personajes y cómo reaccionarías ante una situación como esta. No olvides suscribirte al canal para conocer más historias impactantes como esta. Y recuerda, aquí en el canal no apoyamos ningún tipo de traición. Hasta la próxima historia.